Buenas tardes, doctor Gutiérrez. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes chicos. Prendan sus cámaras, por favor. Estamos esperando la práctica. Sí. Sí. No, ya ingresó ya. Sí. ¿Y vas a compartir? No te he dicho. ¿Seguro? No. ¿Ya salió tu presentación? No. Ahora sí, chicos. A ver, la delegada, por favor, que le vaya comunicando a sus demás docentes, a sus demás compañeros, por favor, que se conecten una vez. Doctor, ¿le parece si hoy día empezamos con la teoría y dejamos los saberes previos para el final? Y ya en el siguiente grupo yo manejo con ellos la teoría, porque hoy día les toca renal, ¿no, Renal, chicos? Ya ¿no? empiezan renal. Sí, hoy día Renal. toca la sesión 10, sí. Ya, ok. ¿Han Ya, conforme. visto? Lo último que vieron, chicos, han sido vaso. ¿Han visto vaso, ¿no es cierto? Es lo último. Y suprarrenal también, seguro. Perfecto, chicos. Entonces, hoy día empezamos con renal con este grupo, doctor. Con el siguiente, creo que ellos son los que no han visto ni vaso ni glándula suprarrenal. Ya. Ya, doctor. Entonces, dejamos los saberes previos ya para el final que los moderamos, porque renal sí es un poquito extenso. Ya, por eso mejor empezamos primero con la teoría para no quedarnos cortos. Ya. ¿Dónde lo bajo? Primero, ¿Mm? tu micrófono. Bueno. Tu micrófono. ¿Este? No, tu micrófono. Acá. La delegada, por favor, avísele a sus compañeros que se conecten. Va a haber evaluación de saberes previos, por favor. Primero teoría y luego saberes previos, pero tienen que estar en la teoría presentes para que puedan rendir su evaluación de saberes previos. Sí, profesor, yo le compartí el link también del Zoom para que se puedan unir. Doctor, ¿me habilita para compartir pantalla? Ya está, doctor, disculpe. Ya, ok, gracias. Así. No, sí, no. Bien, chicos, buenas tardes con todos. Vamos a hacer la práctica que corresponde a ustedes hoy día. Riñón, vejiga, ureter y uretra, ¿no? En cada uno de ellos tenemos que observar las estructuras histológicas que corresponden. Bien, la primera lámina corresponde a una vista panorámica de lo que es un corte de riñón, ¿no? Y justo este corte involucra casi todo una buena extensión del riñón, un corte más o menos sagital, ¿no? Donde se ve la zona del hilio renal, por donde va a salir específicamente el uréter, ¿no? Después de seguir lo que es la pelvis renal. ¿Okay?
lo que se señala en esta zona corresponde a lo que es la médula renal, la zona medular, y número 1, lo que es la corteza renal o zona cortical del riñón, ¿no? En teoría hemos manifestado de que la zona cortical del riñón está compuesta íntegramente por lo que son las unidades morfofisiológicas del riñón, ¿no? Que corresponde a todo lo que es el nefrón o nefrona, ¿no? Comenzando por el glomérulo, el sistema de túbulos renales, ¿no? Que terminan en los tubos colectores. Y luego estos tubos colectores van a extenderse hacia la zona de la zona medular, ¿no? Y que prácticamente van a desembocar en las pirámides renales que forman parte ya de la pelvis renal, ¿no? Entonces, vista a menor aumento, ¿no? La zona cortical del riñón, la zona medular específicamente, y esta es la zona que corresponde a la pelvis renal, ¿okay? Lo que en la macroscopía va a ser el hilio renal específicamente. Bien. La corteza renal, como se ha manifestado también, se caracteriza por tener en ella una buena cantidad de glomérulos, ¿no? O por decirlo de otra forma, todos los glomérulos están en la corteza renal. Y dependiendo de la ubicación de esos glomérulos, van a tener ustedes glomérulos que son propiamente de la corteza o de la zona cortical, y otros que están ubicados más hacia la parte medular, que son los glomérulos justamedulares. ¿Okay? Entonces, ustedes van a tener todo un sistema que corresponde a cada glomérulo con un sistema de nefrón o nefrona que va a extenderse uno desde la cortical hasta la zona medular, y otros que están en la zona justamedular y que también se extienden hacia toda la zona medular, ¿no? En ese aspecto, van a tener ustedes extensiones de este sistema de nefrón o nefronas, unas más cortas aparentemente y otras mucho más alargadas, ¿no? Dependiendo de la ubicación de estos glomérulos, ¿ok? Glomérulos que están en la zona cortical y glomérulos que están en la zona justamedular, o sea, cerca a la médula. Lo que señala el número 1 corresponde a la cortical, a la cápsula renal, ¿okay? La cápsula renal es tejido conectivo que delimita a los riñones, ¿no? Y que va a dar algunas proyecciones de ese tejido conectivo hacia el interior del riñón. La número 3 está señalando específicamente los glomérulos que están ubicados en la zona justamedular. ¿Okay? ¿De acuerdo? La número 2 son glomérulos también, específicamente un glomérulo, que posteriormente vamos a ver la estructura que corresponde a él. Bien, acá observan ustedes todavía parte de la corteza renal, ¿no? Y lo que está encerrado en estos círculos señalados con el número 1 corresponden a lo que son los glomérulos renales. Glomérulos que ya han visto parcialmente con ocasión de ver vasos o capilares fenestrados, ¿no? La parte interna que corresponde a lobillo o penacho glomerular, ¿no? Observen que hay un área bien clara entre el ovillo y la cápsula del glomérulo. Ese es el espacio urinario, ¿okay? O el espacio de Bowman específicamente, ¿okay? Espacio de Bowman. Bien. Lo que nos señala el número 2 corresponde a la presencia de parte del sistema tubular. Estos son túbulos que son bastante numerosos en células, específicamente,
¿no? Y que va a corresponder a los tubos distales específicamente, ¿no? Vamos a tener también otros tubos que se observan de menor tamaño, con menor cantidad de células, que están más cerca al glomérulo incluso, ¿no? Que corresponden a los tubos proximales. Aunque eso no es una regla definida, porque como hemos visto, el aparato justaglomerular está formado por una parte del tubo distal, ¿no? Y que está muy cerca al polo vascular del glomérulo. ¿Bien? Esto de acá corresponde a un vaso, ¿no? Un capilar sanguíneo que está prácticamente en la zona del intersticio entre los tubos. ¿Sí? Algo dilatado. ¿Sí? Bien. El aumento nos permite diferenciar otros tubos, ¿no? Bien. Una mayor magnificación o un mayor aumento de lo que es el glomérulo renal. ¿Sí? En él recordamos la estructura de este glomérulo, ¿no? El glomérulo está constituido por una cápsula que se conoce con el nombre de cápsula de Bowman. ¿Okay? Esta cápsula de Bowman tiene dos hojas, ¿no? Una hoja parietal que está en el borde y que nos sirvió para reconocer epitelio plano simple. ¿Okay? Epitelio plano simple. Esta hoja parietal se revierte a nivel del polo vascular del riñón, ¿no? Y va a formar la hoja visceral de esta cápsula de Bowman. ¿Eh? Esta hoja visceral de la cápsula de Bowman está formado por otros tipos de células, ¿no? Células que muchas veces se observa que hacen relieve sobre la superficie, ¿no? Que da hacia el espacio de Bowman. Por ejemplo, acá, ¿no? Esta de acá también, esta, ¿no? Que va a corresponder a lo que es los podocitos, ¿no? Que forman esta hoja visceral de la cápsula de Bowman, ¿no? Bien. A nivel del polo vascular, el glomérulo tiene dos polos, ¿no? Como vamos a conocer, un polo vascular, que acá no se ve en la arteria, ¿no? Las arteriolas, una arteriola que es aferente, y el polo urinario, que corresponde a su comunicación con el tubo proximal por donde se va a vertir la orina que se produce en el interior del glomérulo. ¿Okay? Entonces, la arteriola aferente, ¿no? Que está a este nivel más o menos, no se observa en esta vista, la arteriola aferente ingresa al interior del glomérulo, se enrolla sobre sí misma, ¿no? ¿Okay? Forma el ovillo o penacho glomerular y sale del glomérulo por el mismo polo, ¿okay? Por el mismo polo vascular, convertida en una arteriola eferente. ¿Okay? Arteriola aferente ingresa, forma el ovillo o penacho glomerular y sale del glomérulo convertida en una arteriola eferente. ¿Okay? Entonces, a este nivel sería el polo vascular. ¿Okay? Observen, inmediatamente a este nivel hay un tubo, parte del tubo distal, ¿no? Cuyas células, algunas de ellas están un poco más altas, ¿no? Tienen forma cilíndrica y que va a corresponder a lo que es la mácula densa, ¿no? Que es una estructura que va a formar parte del aparato justaglomerular que está a este nivel. ¿Okay? Entonces, la letra A nos señala aquí el epitelio plano de la cápsula de Bowman, epitelio simple plano, ¿ok? Que es la hoja parietal del glomérulo.
La letra B nos señala el espacio de Bowman, o también denominado espacio urinario. La letra C nos va a enseñar parte de lo que es la hoja visceral, especialmente un podocito, ¿no? Que conforma a este enmarañado de capilares, ¿no? Y la letra D señala precisamente un capilar, ¿no? Acá bien formado, la presencia de matices en su interior, ¿ok? Entonces, esta estructura va a ser muy importante, ¿no? Porque hay una relación entre los podocitos y los capilares de este ovillo glomerular, ¿no? Es ahí donde se va a producir la filtración de la orina, ¿no? A través de la membrana basal que conforman esta estructura, la orina se filtra y va a llegar hacia el espacio de Bowman y luego se exterioriza a través del tubo proximal, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la función del glomérulo, ¿no? La filtración de la orina se realiza a ese nivel, ¿okay? Bien, nuevamente vemos acá el glomérulo, ¿okay? ¿No? Con su ovillo o penacho glomerular, y en esta zona que está encerrado con esta formación ovoide, que está signado con la letra A, corresponde a un tubo, aparte del tubo distal. El tubo distal tiene una zona que corresponde a lo que se denomina como mácula densa. Y todo esto es la mácula densa, ¿no? Pero el tubo distal tiene además estas otras células, ¿ok? Las células por lo general son cúbicas, pero a este nivel que da hacia el polo vascular del glomérulo, las células ya son un poco más altas, tienen un aspecto cilíndrico y se le denomina mácula densa. La mácula densa es lo que va a formar parte del aparato justaglomerular, ¿okay? Importante por lo que el tubo distal interviene en lo que es la resorción de agua, ¿no? Y también a veces de algunos electrolitos, ¿ok? Entonces, habría que ver un corte muy especial o un esquema en el cual el aparato justaglomerular puede presentar los otros componentes que lo constituyen, ¿ok? Bien, entonces, esta vista es más para ver la mácula densa, que es parte del tubo distal, ¿sí? Bien, observen acá la A que señala el espacio urinario o espacio de Bowman, ¿no? La letra E, lo que es el epitelio plano simple, ¿no? O la hoja parietal de la cápsula de Bowman, ¿ok? Los capilares glomerulares, ¿no? Que vienen a hacer la secuencia de la arteriola aferente, que se enrolla sobre su mismo eje y egresa por el polo vascular transformado en una arteriola eferente, ¿okay? La zona que está entre estos capilares, ¿no? La zona que está entre los capilares, ¿okay? Va a corresponder a lo que se conoce con el nombre de mesangio, ¿okay? Mesangio. Ese mesangio tiene células que son denominadas células mesangiales, que es esta que nos signa la letra C, ¿okay? Células mesangiales. Esas células mesangiales tienen una función que es la de proteger, ¿no? En cierta forma al glomérulo también de cualquier proceso que exista en contra de él, ¿okay? Acá vemos el núcleo, ¿no?
¿ok? Que es parecido a esto, que es una célula podocítica, ¿ok? Que está íntimamente relacionada con el capilar, ¿no? El podocito y el capilar van a formar con sus respectivas estructuras lo que corresponde a la barrera de filtración glomerular o la formación del ultrafiltrado de la orina que se da a este nivel, ¿ok? Bien, esta es otra vista, un aumento de 40 específicamente, ¿no? Nuevamente el glomérulo, ¿ok? Con su penacho glomerular o corpúsculo renal. Luego la presencia de parte del tubo distal, donde se muestra acá mejor con la letra D lo que es la mácula densa, ¿ok? Células más altas, poco más cilíndricas, ¿no? El resto de las células de este tubo distal son cúbicas, ¿ok? Acá podemos observar otra parte del tubo distal. Acá un tubo proximal, ¿no? Para poder observar las diferencias entre tubo proximal y un tubo distal, ¿no? Aunque aquí el borde o la luz de este tubo no está muy regular, ¿no? La cantidad de células acá aproximadamente está en 8, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10 células, ¿ok? Entonces corresponde a lo que es un tubo distal. Los tubos proximales, especialmente el tubo contorneado proximal, tiene menos de 8 células específicamente, ¿no? Y su borde es irregular, como este que están apreciando acá, ¿no? Aunque aparentemente tiene la misma visualización, tiene un borde interno irregular, porque las células del tubo proximal presentan microvellosidades en su superficie, ¿no? Entonces, eso es lo que le da una irregularidad a la luz de este tubo, ¿okay? En cambio, el tubo distal es uniforme en cuanto a la luz interna y posee más de 8 células en su estructura, ¿no? Observen acá, ¿no? Entonces, este que tiene menos cantidad de células podría corresponder a un tubo proximal, ¿no? Y este, además, pero acá el tubo distal presenta mayor cantidad de células, ¿ok? La literatura nos señala que es máximo 8 células las que puede tener un tubo proximal y el tubo distal más de esas células. Haciendo el hincapié de que el tubo que está a nivel del polo vascular, el tubo distal, presenta, ¿no?, a nivel del polo vascular la mácula densa, ¿okay? Observen acá, por la cantidad de células y el citoplasma, que es acidófilo, ¿no? Algunas de ellas tienen un citoplasma un poco más claro, algunas de estas células, corresponde también a lo que es un tubo distal, ¿okay? Un tubo proximal, su luz es irregular por la microvellosidades que presenta, ¿no?, a nivel del ápice de sus células, ¿okay? Menos cantidad de células, mayor cantidad de células en el tubo distal, ¿okay? Si notan algo más en la coloración, que es una coloración hematoxilina eosina, el citoplasma de la célula del tubo proximal es mucho más acidófilo que la del tubo distal, ¿okay? La acidofilia es lo que también va a
darnos una orientación de cómo es estos tubos. Bien. Hemos visto la zona cortical y acá se muestra lo que es la zona medular del riñón, ¿okay? Que va a terminar en lo que son las pirámides renales que llegan justo hacia el sistema pielocalicial, hacia los cálices, ¿no? Aquí va a haber un cáliz menor, esos cálices menores se unen dos de ellos y forman un cáliz mayor. Y los cálices mayores desembocan directamente hacia la pelvis renal, ¿ok? Lo que delimita estos lóbulos renales, ¿no? Que tienen forma de un cono, ¿okay? Van a ser las arteriolas, las arterias renales específicamente, que vienen de la corteza del riñón, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a delimitar y van a dar sus ramas hacia el interior de toda esta estructura del parénquima renal. Por eso es que lo ven bien vascularizado en algunas zonas, ¿no? Que corresponde a esos vasos. ¿Qué no observamos en esta zona? Para que sea considerada como la zona medular, ¿qué no hay? ¿Corpúsculos? ¿Cómo? ¿Corpúsculos? Claro, no se ven los corpúsculos renales, no hay glomérulos. ¿Okay? Los glomérulos, como hemos mencionado, están solo en la zona cortical, ya sea en la propia corteza o en la parte más inferior, que es la zona justa medular, ¿no? Por eso es que van a encontrar ustedes glomérulos corticales y glomérulos justa medulares. En la zona medular, todo es el sistema tubular. No vamos a tener presencia de glomérulos, ¿okay? O de corpúsculos renales. ¿De acuerdo? Es una apreciación bastante notoria, por lo cual vamos a reconocer si estamos o no en la zona medular. Como la zona medular es un tubo, prácticamente está constituida por los túbulos renales, vamos a tener que diferenciar entre ellos cuáles corresponden a esos tubos, ¿no? Definitivamente que los tubos renales, por ejemplo, este que está señalado con el número 1, va a corresponder a un tubo distal, por la cantidad de células, ¿no? Sus células son uniformes, ¿no? A diferencia de aquella parte del tubo distal que está próximo al glomérulo, que presenta células más altas en una zona, formando la mácula densa. En cambio, en el resto del tubo distal, sus células son uniformes, todas son cúbicas. ¿Okay? Bien. En algunas zonas van a observar también de que hay la presencia de unas células un poco fusiformes que están alrededor de esos tubos, ¿no? Son células mioepiteliales que contribuyen con su acción para que los túbulos puedan ejercer la acción respectiva, ¿no? Tanto para la reabsorción como poder distenderse regularmente, ¿ok? Entonces, un tubo distal, las células que van a estar alrededor de algunos de estos túbulos, ¿no? ¿Esto será un tubo o un vaso? El que está con el número 4. ¿Vaso? Claro, si agudizamos más la vista, aquí hay unos glóbulos, ¿no? Que que corresponden a glóbulos rojos, es un capilar sanguíneo, ¿no? Que está en el intersticio del riñón, ¿no? En la zona intersticial. Todo el tejido conectivo que rodea al sistema de túbulos corresponde al intersticio renal,
también lo que rodea los glomérulos va a ser el intersticio renal. Aunque es difícil observarlo a su plenitud, pero existe tejido conectivo alrededor de todas estas estructuras, ¿no? Comprendan que el tejido conectivo va a dar sostén a todas las estructuras que conforman un determinado aparato o sistema. ¿Okay? Entonces, en cambio, este de acá, que es el que está con el número 3. Túbulo. Bien. ¿Cuál de ellos será? Distal, distal. ¿Ah? Observen que sus células hacen relieves, ¿no? Sobre la luz. ¿Okay? Entonces, debemos de recordar que el tubo distal y el tubo proximal, parte de ellos conforman lo que es el asa de Henle, ¿no es cierto? Y el asa de Henle tiene una porción que es descendente, una porción inferior que es el asa de Henle propiamente dicha, y una porción ascendente que es la rama ascendente del asa de Henle, ¿no? La diferencia que encontramos es que sus células, especialmente en esta de acá, los núcleos hacen relieve hacia la luz, se asemeja casi a un capilar sanguíneo, ¿no? Entonces, esa semejanza de capilar sanguíneo, pero que no hay hematíes en su luz, ¿no? Nos puede corresponder al asa delgada de Henle. ¿Okay? A diferencia de que podemos tener el asa gruesa de Henle, que va a ser parte del tubo distal, ¿no? En la porción ascendente específicamente, ¿no? Entonces va a ser idéntico al tubo distal. ¿Okay? Entonces, esto de acá correspondería a un asa delgada de Henle. ¿Okay? Bien, acá en esta vista, para ver también el sistema tubular, acá nos señala en este corte longitudinal un túbulo contorneado proximal. Observen sobre todo la luz. La luz no es uniforme. ¿Okay? La luz es irregular por las microvellosidades que presentan en la superficie de sus células. ¿Okay? El citoplasma de estas células es bastante acidófilo, bien rosado, ¿okay? A la coloración hematoxilina de bocina. Y comparen con el tubo, con este tubo que es parte del tubo distal, ¿no? Que presenta una buena cantidad de células, la luz es un poco más uniforme, ¿no? En comparación con esta, y el citoplasma de sus células es más claro. ¿Okay? Entonces, corresponde también al tubo, a parte del tubo distal, ¿okay? Tubo contorneado distal, aunque esto de acá que tiene células más altas, observen, comparen el tamaño de las células, ¿no? Estas células son más altas, son más claras en cuanto al citoplasma, ¿no? Esto corresponde al tubo colector. ¿Okay? En cambio, el tubo contorneado distal, sus células son también cúbicas, pero más bajas, ¿no? Y la luz es más uniforme en relación con el tubo contorneado proximal. Entonces, tubo contorneado proximal, tubo colector y el tubo contorneado distal. ¿Okay? Parte del aparato urinario corresponde también a conocer histológicamente la vejiga, ¿no? La vejiga es, probablemente lo han revisado ustedes ya en la ocasión de conocer epitelio, es el órgano que nos va a servir para reconocer el epitelio polimorfo o epitelio
denominado más como urotelio, ¿no? Epitelio polimorfo o urotelio. Esta es una vista panorámica en el cual ustedes observan parte de la mucosa de la vejiga, ¿no? Acá señalando específicamente el epitelio transicional o urotelio u epitelio polimorfo, ¿no? Que caracteriza a estos órganos del aparato urinario, ¿okay? El corion o lámina propia. Luego van a tener una capa muscular, ¿no? Que presenta la orientación de sus fibras en una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Los tres tipos de fibras musculares lisas de la vejiga, ¿ok? Y puede terminar en una serosa o en una adventicia, dependiendo de la zona del corte de esto, ¿no? Recuerdan ya la diferencia entre serosa y adventicia, ¿ok? Entonces, si encontramos un límite definido, corresponde a una serosa, ¿ok? Y si no hay un límite definido, va a corresponder a lo que es una adventicia. ¿Bien? ¿Qué tipo de músculo tiene la vejiga? ¿Recuerdan? ¿Qué tipo de músculo va a ser el de la vejiga? Bien, mientras recuerdan, observen, acá tienen una vista a gran aumento de lo que es el epitelio polimorfo o urotelio, o llamado también epitelio transicional, en este caso de la vejiga, ¿no? Este epitelio tiene una característica muy importante, ¿no? No son células planas, no son células cúbicas, sino que le denominan así células en cúpula. Y también tiene células piramidales que están en la parte más interna, ¿no? Entonces, estas células en cúpula, ¿no? Tienen la particularidad de tener un reborde mucho más marcado, ¿no? Acá se observa con estas puntas de flecha, ¿no? Que corresponden a lo que muchos textos lo señalan como la cutícula, ¿ok? Esta parte de la cúpula, ¿no? También se le llama células en paraguas. Entonces la cúpula es esta, la cúpula del paraguas, que tiene un reborde más marcado que se conoce con el nombre de cutícula, que viene a ser una estructura que protege a la vejiga de los cambios de pH en la orina, ¿no? Esa es la función de esa cutícula, de ese reborde que es, de diferentes áreas se observa mucho más marcado. Todo esto es el epitelio polimorfo, urotelio o epitelio transicional, no se olvide, ¿no? Células en cúpula en la superficie, células piramidales un poco en la parte más interna, ¿no? Que diferencia de otros tipos de epitelio. Y acá tienen el corion o lámina propia, tejido conectivo, ¿no? En algunos casos se observa más denso que en otras estructuras, ¿ok? Bien. Luego viene la capa muscular. Esta parte es la parte de la mucosa de la vejiga, como su epitelio, el corion o lámina propia, ¿no? Y acá van a tener la capa muscular, ¿no? Que hemos dicho hay una circular interna, ¿no? Perdón, una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Y termina en lo que es una serosa o adventicia, ¿ok? Entonces, recuerden bien, todos los órganos que están formando parte
del aparato urinario, desde la vejiga hasta la uretra, tiene este tipo de músculo, con sus 3 orientaciones de la fibra. ¿Recordaron qué músculo es? ¿Liso? Músculo liso, profesor. Así es, músculo liso. ¿Okay? Músculo liso, pero ¿es voluntario o involuntario? Podría ser voluntario. Claro. Como señalan los textos, el músculo de la vejiga, que es liso, resulta una excepción en lo que es el aspecto si es voluntario o no, o involuntario, ¿no? Entonces, en la vejiga, sobre todo en la edad de los jóvenes y adultos, ¿no? Es voluntario, ¿no? Porque nos permite controlar las necesidades de ir al servicio, ¿no es cierto? En cambio, en los bebés y en los adultos mayores ya deja de ser voluntario, ¿no es cierto? Ahí ya no hay retención de la orina. Tanto los bebés como los adultos mayores prácticamente a veces o casi siempre tienen que usar los pañales, ¿no? Por esa incontinencia urinaria que presenta. ¿Okay? Bien, continuando con el curso de este aparato urinario, vamos a tener después los uréteres. ¿Okay? Estamos yendo a la inversa. Los uréteres deben ser primero que la vejiga, ¿no es cierto? Anatómicamente hablando. ¿Es antes o después de la vejiga, los uréteres? Antes. Claro, es antes. Los uréteres prácticamente es la continuidad de la pelvis renal, ¿no es cierto? Uno en cada lado de los riñones. Los uréteres tienen también el mismo tipo de epitelio que el de la vejiga, ¿ok? Tiene también la capa muscular, tiene un corion o lámina propia, ¿ok? La capa muscular también en las orientaciones de las 3 fibras que hemos mencionado, ¿no? Entonces acá, esta es la luz del ureter en un corte transversal. Acá se está señalando el epitelio, es un epitelio polimorfo o urotelio o epitelio transicional, con las mismas características que se da en la vejiga, ¿okay? Luego viene el corion o lámina propia, con número 2, y después la capa muscular. ¿Okay? También con su longitudinal interna, circular media y circular media y longitudinal externa, perdón. Y termina en una adventicia por lo general. Observen que aquí no hay delimitación en la última capa. Hay tejido adiposo, tejido conectivo, vasos también, ¿no? Entonces, pero no está delimitado. Por lo general, los uréteres no tienen una serosa, más es adventicia lo que posee. Que tienen una visión del uréter también, ¿no? Con la capa mucosa específicamente, ¿ok? ¿No? El urotelio que hemos mencionado, ¿no? Que es el epitelio que lo caracteriza, ¿ok? El corion o lámina propia, que es tejido conectivo, ¿ok? Predominantemente laxo, bien vascularizado. Luego viene la muscular, ¿no? La muscular que tiene sus fibras musculares orientadas en diferentes sentidos. Una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. ¿Ok? Y termina, como hemos mencionado, en una adventicia, una capa que no tiene límite específico. ¿Ok? Una visión de mayor aproximación para reconocer el urotelio. ¿Okay?
¿Qué caracteriza a estas estructuras que hemos mencionado? Tanto la vejiga como los uréteres. ¿Okay? Entonces, acá tienen parte de la mucosa, ¿no? Con su clásico epitelio polimorfo o transicional o llamado urotelio, para acordarnos mejor que es de las vías urinarias. Y el corion o lámina propia, tejido conectivo, predominantemente laxo, bien vascularizado, ¿no? Una visión a un aumento mayor para ver las células en cúpula, ¿no? Que son estas. ¿Okay? Algunos le llaman células en paraguas, ¿okay? Y tienen un reborde bien marcado, como les mencioné al inicio, ¿no? Ese reborde corresponde a la denominada cutícula, que protege a estos órganos del cambio de pH de la orina. ¿Okay? Entonces, no siempre hay un pH estable en lo que es la orina, sino que puede variar dependiendo de las circunstancias, ¿no? O de las alteraciones que se presenten en el sistema urinario, y evita esta cutícula el daño al epitelio. El corion o lámina propia inmediatamente por debajo, ¿no? Entonces, estas son células en cúpula, ¿no? Parecen piramidales invertidas, ¿no? La base está hacia la parte externa, y las demás son células, algunas señalan como piriformes, otras de tipo piramidal, ¿no? También tiene una capa basal, ¿no? Tiene sus células que van a ser consideradas como células madre, que van a poder restablecer el epitelio, ¿no? Por alguna circunstancia que pueda suceder en ella, ¿no? Todos los epitelios, recuerden, tienen células progenitoras o células madre. Acá lo que se está señalando en la fecha es la membrana basal. Todos los epitelios también tienen una membrana basal específica, ¿no? Que es de colágeno tipo 3 específicamente, ¿no? Tejido conectivo. Bien, luego pasamos a este otro órgano que es la uretra. Acá específicamente está señalada con la uretra masculina, ¿no? En el cual se puede observar que hay un epitelio, ¿no? Este epitelio en la uretra masculina varía de acuerdo a la zona donde esté ubicándose. Recuerden que la uretra masculina tiene 3 porciones, ¿no es cierto? La uretra prostática, la uretra esponjosa, ¿no? O cavernosa, y también la uretra peniana, ¿no? Que es la porción final. Se menciona que en la parte inicial, en esta uretra prostática, por lo general puede tener un urotelio. ¿Okay? En la segunda porción, ¿no? Que es la esponjosa, va a corresponder a lo que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que puede continuar así hasta lo que es la uretra peniana, que al llegar al orificio, ¿no? Externo, ¿okay? De la uretra a nivel del pene, cambia hacia un epitelio escamoso. ¿Okay? Entonces, el epitelio va a ir variando en la uretra masculina específicamente, ¿no? Entonces, un epitelio o mucosa, el corion o lámina propia, observen que es bien vascularizado, ¿okay? Presenta algunas glándulas, ¿okay? ¿No? Probablemente esta parte de la uretra masculina corresponda a la zona donde están los cuerpos cavernosos, ¿no? Porque hay una gran vascularización. Todos estos son vasos sanguíneos, ¿no? Algunos son vasos linfáticos también.
Y las glándulas que produce son glándulas que la denominan glándulas del I3 específicamente, ¿no? Entonces, a diferencia de la uretra masculina, hemos mencionado que la uretra femenina es mucho más corta, ¿no? Prácticamente tiene un epitelio cilíndrico, ¿no? Que intercala con un epitelio plano. ¿Okay? Entonces, epitelio cilíndrico intercalado con epitelio plano en su trayecto. ¿De acuerdo? Entonces, la mucosa también tiene un corion o lámina propia, ¿no? Presenta muy buena vascularización, sobre todo una vascularización venosa bastante notoria en lo que corresponde a la parte del corion. ¿Okay? La capa muscular también, en forma similar que las anteriores, presenta la disposición de las 3 fibras características, una longitudinal interna, circular media y una longitudinal externa, ¿no? Ya que no hay límite, presenta por lo general una adventicia. ¿Okay? Disculpen. Bien, observen acá. Número 1 está señalando el corion con una buena vascularización, ¿no? Número 2, las fibras musculares que conforman las 3 capas. El número 3 parte de lo que es el corion específicamente, ¿no? Y el número 4, lo que es el epitelio, propiamente dicho, ¿no? Epitelio cilíndrico en esta zona y este de acá es un epitelio plano. ¿Okay? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Profe, sí. Una pregunta, chicos. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, te Sí, escucho. Entonces en esa lámina la 1 y la 3 sería el corio, pero creo que ¿Cuál? no sé si le escuché mal. ¿Sería corio? ¿La En 1 el y la número 3? 3, sí. ¿La 1 y la 3, ambas? La 1 está señalando más los vasos, que están en gran cantidad en esa parte del corio o lámina propia. ¿Okay? Específicamente está señalando los capilares, los vasos sanguíneos. ¿Okay? Número 3 sí es el tejido conectivo. ¿Okay? Y el número 4 acá el epitelio que corresponde a esta uretra. Gracias, ¿De profesor. acuerdo? ¿Alguien más? Bien. Correcto, doctor. ¿No hay ninguna otra pregunta, chicos? Ya, entonces vamos a iniciar con los saberes previos, ¿ya? Ya está. Ya saben, póngase primero apellido paterno, por favor. Rapidito, rapidito. Son 11 nomás los que van a dar los saberes previos, ¿ah? Primer apellido paterno.
Grupo 1, ya. A ver, vamos a comenzar. Compartir. Ahí está, se visualiza. No, profesor. ¿Se ve ahí? Se sigue viendo la pantalla del profesor. Sí, sí, no he salido todavía, doctor, disculpe. A ver. Hola. Avisen cuando se visualice, chicos. Ya se puede ver. Ahora, Visualiza. ¿Ya está? creo que sí. Ya. Listo. Ok, Altamirano. Sí, profesor. A ver, levanten la manito, por favor, para poder verlos. Ya saben cómo es la metodología. Los voy a ayudar. No viene ninguna imagen, ni de corazón, ni de respiratorio. ¿Ya? Para que no se confundan. Tranquilos, miren bien, digestivo. Si no reconocen las partes fundamentales del órgano, les puede jugar en contra. ¿Ya? Así que tranquilos, nomás observando bien. Tómense su tiempo para mirar. Para las preguntas, hay algunas preguntas que son de verdadero o falso. No van a tener mucho tiempo para responderlas. Van a tener máximo 5 segundos, porque es simplemente verdadero o falso. Entonces, y las demás preguntas sí pueden tomarse su tiempo. ¿Ya? Entonces comenzamos con Altamirano. Altamirano, tu imagen. Identifique las estructuras A, E y C. Ya que nos encontramos a nivel de esto, a la última parte, a nivel del, al final, el recto y el ano, la estructura sería la parte de la mucosa del, no, las, criptas, Es la A. ujú, ¿cómo se llaman? Criptas de, se me fue el nombrecito, Ya. no me acuerdo bien. Indicaste el diagnóstico de órgano. ¿Qué es A, B y C? A, E y C, perdón. La- Ustedes se olvidan rápido, ¿no? El doctor explicó la imagen el, justo. Ya, C es la parte del epitelio, poliestratificado, queratinizado. Ya. E vendría a ser, Queratinizado. ¿mm? Ya. E. E vendría a ser una glándula. Una glándula. ¿Qué es la E? ¿Qué glándula? Ya, no sabe, ¿no? No me acuerdo bien el nombre. Falta A y E. Ya. A y E no le falta. Le voy a poner medio punto por A. ¿Cuál es la función de los neumocitos tipo 2? Los neumocitos de tipo 2 para el surfactante. Producción surfactante, ¿no? Ujú. Tiene 12, tiene 14, ¿ya? Siguiente.
Siguiente es Arela. Alce la mano. Ok, doctora. Su imagen es la siguiente. Identifique las estructuras A. ¿Dónde? Ya. La A, bueno, va a ser una célula acinar que va a pertenecer a la estructura exocrina del páncreas que va a ser de las glándulas tubuloacinales. Describa Bueno, las características citológicas de la letra B. la B, bueno, la B también, Describa claro. las características características de la célula. Bueno, en la B podemos ver que va a tener una forma piramidal. Podemos ver al núcleo basal, al núcleo de Muy forma bien, basal. También bien. podemos ver gránulos que van a ser en este caso de simógenos. Muy bien, doctora, excelente. ¿Qué células son las productoras de gastrina? Las células G, Muy bien. ¿Y cuánto es el almacenamiento de bilis en la vesícula biliar? 50 mililitros. Muy bien, de 30 a 60, tiene 20. Asparrent, Profe, ¿me escucha? sí, muy bien, Mi internet doctora está Arela. lento. Doctora Arela Cáceres, muy bien. La siguiente es la doctora Asparrent. A ver, su imagen es... ¿Ya empiezo? Sí, Bueno, estos son los capilares fenestrados, las estructuras que indican las flechas. Eh, Indica el diagnóstico de órgano, es el corpúsculo renal, está en el riñón. ¿Qué tipo de epitelio presenta lo que señalan las flechas? Epitelio plano simple. ¿Qué arteria irriga el apéndice? Ah, eso no lo sé, profesor. ok. ¿Y dónde se absorbe la vitamina B12? En el estómago. En el estómago, no. No, Tiene 12. cierto. Ay, perdón, sí, sí, sí. Tiene 12. Acertó las 3 primeras preguntas, falló en las 2 siguientes. Ok, esa estaba fácil, ¿ah? Continúa Burgos, Castillo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, su imagen es la siguiente. Identifique las estructuras A, B y C. Eh, eh, ya. Ya bueno. Ya. Ya bueno, la letra C sería, mm, la letra C sería, ya, la letra C sería como que una no, A y B y C, ¿no? Ya la A sería, un vaso linfático. Ya, muy La, bien. la C sería, una arteria. Y la B es un conducto. Eh, ujú. ¿Y cómo se denomina el tejido fibroso que recorre el hígado? Eh, ¿Cómo se denomina el tejido fibroso que se denomina este, la B, para ser específico, profesor, era conducto biliar, pero bueno, dije conducto biliar. Ya Ya. bueno, la 1 es el tejido fibroso es la cápsula de Gleason, y la Muy 2, bien. ¿cuánto es el gasto cardíaco normal en una persona? El gasto cardíaco normal en una persona es de, A ver. es de, es de 5 sí, de 5 litros. Sí, 5 litros. Muy bien. Tiene 20, doctora. La siguiente que sigue es Castillo Carrillo. Tenemos 2 castillos acá, ¿no? Sí, profesor. Ok, Castillo Carrillo. Su imagen es la siguiente. ¿Dónde está? Ahí está. Bajen la mano ya los que han participado.
Doctora, empiece. Eh, identifica las flechas, esa tiene que ver con una prolongación del endotelio, porque se trata de un vaso linfático. Ya. ¿Qué estructura es, bueno, como dije, es un vaso linfático y en qué órgano? ¿En qué órgano? La verdad no estoy segura. Estructura / órgano. Está bien, es un vaso linfático. Ay, el contenido que va por la luz sería contenido linfático, linfa. Ujú. ¿Y qué tipo de tejido es lo que señala? Sería como dije, el endotelio del vaso linfático. Muy bien. ¿Cuál es la función de los Y órganos, de las estructuras? la función sería de protección al organismo, es decir, inmunitaria. Inmunitaria. Muy bien. Ok, tiene 20. Castillo, Velázquez. Sí, aquí estoy, doctor. A ver, alce la mano. Castillo, Velázquez. Su imagen es la siguiente. Identifique las estructuras A, B y D. Ese profe no me carga por mi internet. Bueno, la estructura A es el epitelio del recto, la B son las columnas anales y la D es el sitio de cambio. Y bueno, las fases de la deglución, era una que era la vocal, después había otra que era la ¿La D qué fase, tipo de epitelio es? la D era un epitelio plano queratinizado, epitelio plano siempre queratinizado, si mal no recuerdo. Epitelio simple. Simple, no, ¿Segura? era epitelio plano no estratificado, No es estratificado. no, pero, ¿Y qué es eso que señala D? porque desde el sitio de cambio, Ya, ok. Medio punto. recto. ¿Cuáles son las fases de la deglución? La fase de la deglución era la fase, era fase, era fase vocal, si mal no recuerdo, fase faringea y fase esofágica. Fase vocal, Y ¿no? Fase oral, ya, ok. ¿Y dónde se reabsorben las sales biliares? las sales biliares se reabsorbían en la vesícula biliar. No. No era la vesícula biliar, era, No. no, era, Sabe, ¿no? Tiene 14, ¿ya? ok. A ver, estamos en Castillo Velázquez, sigue Flores Córdoba. Flores Córdoba, Presente, profesor. no te veo. ¿Dónde estás? Yo levanté la manita. Oye, pero tu cámara no te veo, está con la cámara apagada. Yo levanté la mano. Ustedes pueden verla, yo no la veo una pantalla negra. Ahora sí Sí se se le le ve, ve. profesor. Está Sí se le prendida. ve. Se le ve Haga su conexión por internet. la luz. A ver, es mi conexión de internet parece. ¿Puedes prender y apagar tu cámara a ver si se actualiza mi internet? A ver. Ahí está, ahora sí te veo pixeleado. Ya. Ok, tu imagen es la siguiente. Identifique las estructuras B, C y D. Todavía no me cargo, profesor. ¿A ustedes ya les cargó?
Ya, ahora sí me cargó. Ya. Ya, D me está indicando la zona glomerular de la Ya. corteza suprarrenal, la C la zona fasciculada y la D a la zona reticular. Muy bien. El diagnóstico de órgano es la corteza suprarrenal. Dice, en la cápsula de Gliso se encuentran capilares sinusoidales. ¿Verdad o Corteza. falso? Estamos en corteza, ¿no es cierto? Suprarrenal. Dijiste corteza. ¿Qué Suprarrenal. dijiste? Ah, ya está bien. Ok. Corteza suprarrenal. Ya, ok. Ajá. Y la cápsula de Gliso Cápsula de se encuentran Gliso. capilares sinusoidales, ¿verdadero o falso? 5, 4, 3, Falso. 2, Falso. Falso. 1. Falso. Falso. Falso, Ya sé, profesor. ya escuché, tiene 20, ya escuché. Es que pensé que no me escuchaba porque estaba contando. A ver, el siguiente es Jordán Ítala. Sí, profesor. Voy a levantar la mano. Ítala, levanta la mano. Ahí está. Tu imagen es la siguiente. Identifique las estructuras 2, 4 y 5. Todavía no me aparece, profesor. Ya. 2, 4 y 5. 2 vendría a ser la lámina propia. Bueno, estaríamos en la vesícula. 4, la muscular, porque no tiene submucosa. Y 5, la serosa. Muy bien, doctora. ¿Cómo se conforma el conducto colédoco? Por la unión de la arteria hepática común y la biliar. Dios mío, la puerta del horno se le quemó el pan. Arteria, el conducto Perdón, colédoco. conducto Uy, hepático ya. común y conducto biliar. ¿Qué conducto biliar? Uy, Dios mío. Cístico. Le voy a poner medio punto nomás, ¿ya? Tiene 18. No puede ser que ya que el colédoco se forma por una arteria. Eso no Me hay. confundí de término, profesor. Ya. Tienes 18, ¿ya? Ítala sigue. Flores Córdoba, ahí está. Ítala. Paucar Jiménez. Presente, profesor. A ver, doctora, alce la mano. Muy bien, doctora, su imagen es la siguiente. Identifique las estructuras B, C y D. A ver. Ahí podemos ver lo que es la B, los fascículos linfoide. Ah, La sé que es doctora. Apurémonos. A ver, la D es la serosa o adventicia. Y la C, ¿Sabe o no sabe? la C es el músculo liso. Músculo liso. ¿Cuál es el órgano? Dado las características es porque sabe qué órgano es. Es del ilión. Ilion. ¿Ese es un ilion? ¿Cómo dice las partes si no sabe cuál es el órgano cuál es? No es El ilion tiene todos esos parches, ese nódulo grandazo que tiene en su base. no, es el intestino delgado. Ya, no. ¿Dónde desemboca la vena mesentérica inferior? En
Uy, doctora, estamos mal. Allá en en la esplénica, vena La esplénica, vena esplénica. esplénica, ¿no? Tiene 12, ¿ya? Aunque le debería de anular todas las de identificación de estructuras porque no sabe ni siquiera qué órgano es, ha dicho Ilion. Pero al menos le ha atinado a una y dijo algo del linfoideo, así que para no jalarlo. Siguiente es pautar Sancho Gómez. Doctora, su imagen es la siguiente. Identifique las estructuras A, B y D. Como se dice, esta papayita. Profesor, Ya le agarré la imagen. Identifique las estructuras A, B y D. ¿sí me escucha? Sí, sí lo escucho. A Sancho. Es que lo escuché entrecortado. Ya, ya me cargó, ya me cargó. Identifique las estructuras A, B y D. ¿Ya? Ya, la A sería lo que es el epitelio. Pseudoestratificado, cilíndricos. Cilíndrico. La B sería la muscular. Y la D, o sea, la A sería como, ya. Y la D sería lo que es la adventicia. ¿En qué órgano estamos? A ver, esto no está delimitado por celulosa. Mire ese epitelio, doctora. ¿Eso está en el intestino? No, no estoy pensando. Es que como que lo reconozco porque habían varias cosas. Descarte, pues, doctora, por descarte. Si no es el intestino, ¿qué más le queda? Estómago. Estómago, no, pues tampoco ya no patina, no, no es adivinar, es descartar. Mire el epitelio, reconozca el epitelio. Es un epitelio poliestratificado, no queratinizado. ¿Qué tiene epitelio poliestratificado? El esófago. Esófago, pues, doctora. Indique 3 sustancias, ahí se ve muy claro el epitelio. Indique 3 sustancias que producen el páncreas exocrino. Sería, a ver, en la parte la primera, la endocrina. Ah, ya, entonces, esos producían, el iones de bicarbonato, también era, um, hidratos de, ¿Sabe o no? estoy recordando, es que me acuerdo de la estructura, o sea, porque sé que la parte endocrina son los islotes de Langerhans y en cambio las exocrinas son los ácidos, pero, a ver, las, sí estas imágenes que producían. No, no me acuerdo más, profesor. Perdón. Tiene 14, ¿ya? Vázquez. Sí, profesor. Vázquez, alza la mano, su imagen es la siguiente. Identifique las estructuras A, B y C.
Mm, ¿Sabe? no, me estoy confundiendo, no reconozco la C y si no reconozco la C no podría con la B y con la A. A ver, primero lo que yo hacía cuando me ponían este tipo de preguntas, identifique el órgano. ¿En qué órgano estamos? A ver, a ver, estómago no, esófago no, intestino, toda, vesícula no. Por la C que es el epitelio, podría ser el intestino. Ya, el intestino. ¿Qué es A, B y C? Está bien fácil, ¿no? Ok, entonces la C sería el epitelio que, a ver, Doctora, está abarcando toda una capa. ¿No se da cuenta que está abarcando capas? Es más sencillo. ¿Cuáles son las capas del intestino? ¿Sabe las capas? Bueno, la mucosa, la submucosa, la muscular y la apéndice. Ya, pues, doctora, ¿en qué estamos entonces? ¿Qué está viendo ahí? La C sería la mucosa, la B sería la muscular de la mucosa y la A sería la submucosa. La submucosa. Entonces, está mencionando las capas. Solamente era saber las capas. Ahora, ¿qué es? Por la cantidad de glándulas que se observan, por el epitelio que tiene, esas microvellosidades, esas prolongaciones, eso es un duodeno, ¿ya? ¿Y cuál es la función del factor intrínseco? Bueno, este se combina con la vitamina B12 para que pueda pasar al capilares sanguíneos. Muy bien, le voy a poner 12 ya, porque le he ayudado. Listo. Eso sería todo. Entonces, ¿alguna duda o pregunta? ¿Todo quedó claro? Entonces, para la siguiente semana ya va a entrar renal. Se van a confundir más. Entonces, estudien, vean bien, reconozcan los epitelios, identifiquen el órgano que están viendo. Lo primero es identificar el órgano. Ahora la mayoría de preguntas va a tener identifique el órgano, porque tienen que saber en qué órgano están, ya, para poder describir el epitelio. Si no, ¿cómo van a saber? Están describiendo simplemente sí, pero tienen que saber qué órgano. Diagnóstico histológico, ¿ya? Doctor, ¿algo más que desea añadir a los chicos? Bueno, creo que no, usted le ha indicado lo que deben hacer. Está bien. Sí, chicos, eso es lo importante, que ahora en esta parte, al menos en digestivo y en renal, tienen que diagnosticar órgano. Tienen que aprender a agudizar el ojo y saber en qué órgano están. Está bien, van a aprender a describir los tejidos, sí, porque eso es lo que hacen, lo sacan por descripción de tejidos, pero tenemos que saber en qué órgano nos encontramos. Es importante el diagnóstico histológico, el diagnóstico microscópico del órgano, ¿ya? Entonces nos vemos en la siguiente clase, ya hemos culminado con la evaluación. Doctor, damos por culminada la sesión y bueno, el siguiente grupo es a las 7 todavía. Ajá, de acuerdo, doctor. Listo, doctor. Bien, gracias. Entonces nos vemos la siguiente semana. Profesor, Estudian hasta disculpe. luego, doctor. ¿Sí? Le había enviado un correo, no sé si lo habrá llegado a observar. Por favor, si podría Aún no he verificar. revisado mi correo, he estado full estos días, chicos, la verdad. Recién hoy día me voy a dedicar a actualizar sus notas, todo, entonces me voy a quedar hasta tarde haciendo eso, ¿ya? Así de que hoy día reviso los correos, hoy día ordeno las notas, ya las pongo todos en un Excel. Tengo todas las notas ahorita en mi agenda por fechas y grupos, entonces necesito todas acomodarlas en el Excel, vaciar las notas y ya para ir teniendo todo ordenado. Y ahí todos los correos los reviso hoy día también. Doctor, disculpe. Doctor, Sí, doctor.
Mi correo recibí lo de las prácticas de Sancho, Valerie y de Jordán. Ah, ya, doctor. Perfecto. Sí, yo les he anotado, le he puesto una nota de 16. Ya, doctor. Perfecto. Le he comunicado lo mismo al doctor, recuerdo el apellido. ¿Zamora? Sí. Ya. Le he dicho la misma nota. ¿De acuerdo? Perfecto, doctor. Yo lo voy a actualizar, no hay problema entonces. Gracias Sí. por... Bueno, son las únicas 2 alumnas que enviaron sus dibujos a mi correo. Ya, doctor. Perfecto. Entonces, yo voy a también anotarlos y voy a actualizarlo en el Excel de las notas. Ok, gracias. Ya, doctor. Entonces, nos vemos la siguiente semana, chicos. Hasta luego, doctor. Ya nos vemos en un momento. Listo. Hasta luego, chicos.